Hola internautas, el día de hoy vamos a aprender un tema sobre el cerebro y cómo percibe la información visual. En la actualidad estamos rodeados de información, de tecnología, de las redes sociales. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos anuncios, carteles o sitios web llaman directamente nuestra atención? Y es que grandes empresas como son Apple, Samsung o incluso cualquier empresa como de un supermercado generan estrategias para poder llamar nuestra atención. Utilizan la psicología del color, la tipografía y sobre todo en cómo nuestro cerebro capta esa información y la memorizamos. Todo con el fin de vendernos una idea o un producto. Entonces la rama que se encarga del estudio de estos estímulos y cómo utilizarlos para generar estrategias de comunicación se denomina neuromarketing. Algunos de los principios psicológicos sobre cómo nuestro cerebro capta la información o los estímulos visuales se denominan leyes de Gestalt. ¿Te gustaría aprender sobre este tema? Pues vamos a ello. ¿Qué te genera esta imagen? Parece que se está moviendo, ¿verdad? Pues en realidad esto no es así. Este descubrimiento fue realizado por el psicólogo Max Wertheimer a mediados del siglo XX. Se dio cuenta de este fenómeno al observar las luces en una estación de tren. Él concluyó que dos objetos parecían moverse si aparecían y desaparecían constantemente. Este fenómeno se denomina fenómeno Phi y, por lo general, el cerebro trata de generar movimiento donde no lo hay. Y de hecho, este es el principio de la animación, en la cual se fundamentan mucho nuestros celulares, tablets e incluso también nuestros televisores. Esto pasa con todas las cosas que percibimos de manera visual. Nuestro cerebro, en primera instancia, genera una imagen general de lo que está viendo. No analiza de manera individual cada una de sus partes. Es así que Wertheimer y un grupo de psicólogos determinaron que la experiencia visual no se genera únicamente a través de experiencias sensoriales, sino que el cerebro coge la información, la analiza, genera nuevas estructuras y genera así un concepto o una imagen de lo que nosotros estamos viendo. Nuestra percepción de las cosas no es en sí nuestra realidad. El cerebro tiende a percibir la información como un todo. Entran en juego mucho nuestras emociones, nuestras motivaciones, nuestro contexto cultural al momento de percibir las cosas. Al momento de mirar algo, captamos primero la forma y su contorno. Ya a nuestro cerebro llegan imágenes o conceptos previos y las asociamos y así generamos una imagen general. A esta serie de principios se les denomina leyes o principios de Gestalt. Ahora vamos a hablar de cada uno de estos principios, su definición y cómo las empresas lo utilizan para llamar nuestra atención. Vamos a ello. La teoría de Gestalt es una teoría psicológica que establece cómo nosotros percibimos la información visual de manera rápida y eficiente. Su principio básico es que el todo es superior a la suma de sus partes. Ahora que ya sabemos la definición y un poco de la historia de la teoría de Gestalt, vamos a explicar los principios básicos de esta teoría, algunos ejemplos en la cotidianidad y ejemplos también de publicidad hechos por las empresas. El primero de sus principios es la ley de la proximidad. La ley de la proximidad establece que el cerebro tiende a percibir como un todo aquellos elementos que están cercanos entre sí. Al estar cierta cantidad de elementos cerca el uno del otro, el cerebro lo genera como un grupo y genera esta información de manera rápida y eficiente. Un ejemplo de esto en nuestra vida cotidiana son los elementos que están agrupados en una serie de un supermercado. Muchos supermercados utilizan la estrategia de agrupar sus elementos por colores o también, dependiendo del tipo de elemento que sean, para llamar la atención del usuario y que no únicamente observen un producto, sino que se dirijan a la compra de una cierta cantidad de productos que están relacionados. Un ejemplo claro de esto es la campaña de McDonald's Choose Loving. Aquí, como podemos ver, hay una serie de luces de colores, las cuales al estar unidas o al acercarse mucho, generan la forma como de una hamburguesa. Aquí se genera mucho esta intencionalidad para llamar la atención y que el mensaje sea atractivo y eficiente. La ley de la semejanza. La ley de la semejanza establece que nuestro cerebro percibe también como un grupo o un todo aquellos elementos que son similares entre sí. Nuestro cerebro organiza de una manera clara y consistente la información, las cuales se presentan o tienen características similares. En el contexto del neuromarketing, esto se utiliza para darle consistencia y valor a las marcas, al asociar la tipografía, los mismos colores o distintas tonalidades, o al organizar algunos elementos según su forma, le da una consistencia y coherencia a la marca. Un ejemplo muy claro de esto lo tenemos aquí en el anuncio o en el cartel de Buscando a Nemo. Se utiliza aquí en este caso los peces de color blanco, los cuales hacen resaltar al pez de color naranja, utilizando el principio de la similitud. Agrupa los peces de color blanco para que lo veamos como un grupo
y así poder destacar el elemento visual, que es en este caso el pez de color naranja. La ley de la continuidad. La ley de la continuidad establece que nuestro cerebro prefiere percepciones continuas y fluidas. El cerebro tiende a percibir líneas y patrones al momento de observar la información y organiza la información de una manera coherente. Muchas veces es utilizado en neuromarketing con la intención de guiar la atención del espectador y dirigirlo hacia los objetos más importantes dentro del anuncio. Un ejemplo muy claro de esto es en este anuncio de la campaña frente al consumo del alcohol. Aquí podemos ver que se utilizan la secuencia de botellas, las cuales tienen una especie de declive, para generar una continuidad o una dirección al usuario, los cuales aquí se utilizan mucho para reflejar que el consumo de alcohol pues puede generar grandes consecuencias, y lo realiza de una manera lineal y progresiva para que se entienda el sentido del mensaje. La ley del cierre. La ley del cierre establece que nuestra mente tiende a cerrar las figuras que siente incompletas. Cuando se nos presentan una serie de elementos, pero que tienen un orden y una coherencia, el cerebro tiende a formar una imagen completa de lo que está viendo y a cerrar la imagen. Esta ley se utiliza mucho en neuromarketing para generar la atención del usuario y sobre todo una participación activa dentro de este proceso. Al presentar una información incompleta, el usuario tiende a completar la información con lo que está viendo, a organizar las ideas y generar una idea general de lo que está viendo. Un ejemplo claro de esto son las campañas de Coca-Cola. Coca-Cola utiliza mucho este principio para darle sencillez a sus anuncios. Y aquí, como podemos ver, se utiliza el fondo blanco que se asemeja a la forma de unas manos y se utilizan unos elementos rojos que en su conjunto nuestro cerebro interpreta como si fuera la botella de Coca. Ley de figura y fondo. Esta ley establece que nuestro cerebro tiende a percibir un elemento dependiendo de su entorno. Visualmente, el cerebro tiende a separar el objeto y el contorno que lo rodea. Este principio es fundamental para generar la atención del usuario y destacar sobre todo un elemento visual dentro de un entorno complejo. En neuromarketing, las empresas utilizan mucho este principio para generar contrastes, que nos centremos en un producto en específico. ¿Recuerdas los anuncios de Nike? Aquí, con el simple uso del color negro y blanco que generan alto contraste, se puede distinguir muy fácil el logotipo de la marca y el eslogan. Pues ya hemos revisado todos los principios y leyes de Gestalt. Como hemos visto, estas leyes o principios se utilizan mucho en la publicidad, en los anuncios o incluso en lugares de venta, incluso sin que nos demos cuenta. Increíble, ¿verdad? Ahora que ya hemos revisado cada uno de estos conceptos, vamos a generar una serie de conclusiones de estos principios y su relación con el neuromarketing. Vamos a ello. Hola a todos. Ahora vamos a resumir las leyes de la Gestalt y cómo las empresas las utilizan en el neuromarketing para captar nuestra atención. Ley de la proximidad. La proximidad visual no solo organiza información, también influye en nuestras decisiones de compra al facilitar la comparación y elección. Los elementos cercanos se perciben como un grupo coherente. Esta ley se utiliza para crear asociaciones visuales que guíen la elección del consumidor. Ley de la semejanza. La semejanza visual en el marketing no solo mejora la estética, refuerza la identidad de marca y facilita el reconocimiento instantáneo. Por eso, los logos y empaques de productos de una misma marca siempre tienen un estilo similar con asociaciones automáticas que fortalecen la familiaridad y preferencia. Ley de la continuidad. La continuidad visual en el marketing asegura que los mensajes sean percibidos de manera clara y efectiva, aumentando la retención y la respuesta del consumidor. En el marketing se usan líneas y formas que dirigen la mirada del consumidor hacia el mensaje central. Ley de cierre. El principio del cierre en el neuromarketing crea un sentido de anticipación y participación activa del consumidor, aumentando la interacción con la publicidad. ¿Has notado cómo algunos anuncios dejan cosas a la imaginación para que quieras saber más? Se usa mucho en anuncios para mostrar elementos implícitamente. Ley de la figura fondo. La ley de la figura y el fondo en el neuromarketing asegura que los elementos más importantes sean visualmente prominentes, aumentando la efectividad de la comunicación publicitaria. Es utilizada para resaltar productos y mensajes clave. Y así hemos concluido este viaje educativo. Espero que estas leyes y principios te hayan gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Ahora te invito a ver estos principios en la calle, en los anuncios y que los identifiques. Si te ha gustado el video, dale like y compártelo a una persona que le pueda interesar. Muchas gracias.